Con Soledad Retamar, ingeniera en sistemas de información. Ella está en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y desde allá está haciendo un trabajo maravilloso para todo el país que está teniendo repercusión en todos lados, en todos los medios nacionales, en los profesionales de la salud de todo el país, así que nos va a contar un poco lo que vienen haciendo. Sole, ¿estás por ahí? Hola Mariana y Eugenia, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sole? ¿Todo bien por ahí? Bien, por acá, re lindo día. Bueno, igual que acá, en Santa Rosa, el otoño viene lindo por ahora. Sole, contanos un poco qué trabajo están haciendo ahí con tu equipo. Bueno, les cuento un poquito. Nosotros formábamos parte de un grupo de investigación en bases de datos. Es un grupo de la regional UTN Concepción del Uruguay, y cuando se dio inicio la pandemia a nivel nacional, o sea, llegó a la Argentina el virus, decidimos que podíamos hacer un seguimiento de la información que iba brindando día a día el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces comenzamos a elaborar una especie de un sitio web donde volcamos diariamente las estadísticas por ahí más relevantes, si se quieren, para medir la evolución de una pandemia, que fuimos incorporando, con el paso del tiempo fuimos incorporando nuevos indicadores, y también algo que por ahí en un principio no se veía mucho era que tomábamos de la información de los ministerios de salud provinciales un desglose a nivel departamental de cada provincia. En la actualidad, gracias a Dios, tenemos un dataset de datos, o sea, datos abiertos que publica el Ministerio de Salud diariamente, que nos permiten hacer eso en forma automática. Sole, entonces podemos ir ¿cuál viendo es la web? qué va pasando con la curva. ¿Sí? Sí, te decía cuál es la página web, así la vamos mirando. Es un poquito complicada, se llama gidd.github.com. Bueno, la vamos a poner ahí sí, en nuestro canal. Por lo general publicamos también en redes que tiene como más pegada, y uno puede seleccionar tal vez los indicadores que a uno le parecen un poco más relevantes. Y Soledad, ¿por qué es importante establecer estadísticas claras? O sea, ¿qué nos lleva? Claro, en principio es buena la pregunta, porque en principio justo nosotros empezamos un poco por ese motivo, de decir, bueno, hagamos nosotros el cálculo de las estadísticas, veamos qué es lo que sucede, qué es lo que nos van indicando las distintas curvas, porque en cierta manera nos va dando una noción de dónde estamos parados. Nosotros al principio sabíamos de que era este tipo de virus tenía un crecimiento exponencial y tal vez no tomábamos dimensión de lo que eso implicaba. Cuando uno lo empieza a notar en curvas o en indicadores, se da cuenta de que puede llegar a ser bastante desastroso, y lo tomamos como hasta un medio de comunicación para la sociedad en general, porque por ahí los partes diarios no nos están dando la pauta de dónde estamos parados, y sin embargo cuando uno ve un escenario de lo que viene sucediendo días previos, toma dimensiones diferentes, ¿no? Entonces nos parecía interesante poder mostrarle a la comunidad en general, y bueno, a todo aquel que necesite de información estadística, un procesamiento de datos que nosotros ya veníamos realizando con otro tipo de temática. A mí lo que me llamó la atención es que siempre hay como un centralismo, ¿no? Con respecto a la información, sí. Y a la investigación, a la ciencia, como ya sabemos en este país y en muchos países. Todo sale de Buenos Aires, de Capital Federal. Entonces, que a mí me encanta y me llamó muchísimo la atención que el trabajo de Soledad desde Concepción del Uruguay, una ciudad pequeña, y además una persona, les cuento a los oyentes, una persona que yo conozco personalmente, amiga de una muy amiga de Entre Ríos, esté marcando la agenda y brindando una fuente de información súper importante desde Entre Ríos. Así que Sole, felicitaciones. Sabés que a nosotros también fue una de las cosas que nos sorprendió de la repercusión que tuvo este trabajo, porque generalmente ustedes saben muy bien que está la mayor cantidad de actividades centralizadas en lo que es Capital Federal y por ahí el conurbano bonaerense, y cuesta mucho llegar a los medios nacionales o tener visibilidad del trabajo de uno, porque además los investigadores, nosotros solemos publicar en revistas científicas que no tienen una difusión muy masiva.
no llegan al público en general. Claro. Y a través de este tipo de medios nacionales uno puede mostrar su trabajo a toda la sociedad. Y creo que la pandemia en eso nos benefició a los que somos del interior del país, del mal llamado interior del país, sí, para poder hacer visible de que se puede hacer el mismo trabajo, ya sea desde La Pampa, Concepción del Uruguay, como Capital Federal. Brillante. Eso nos pareció súper interesante. Brillante, Sole. Y yo empecé a ver de repente que el trabajo de Soledad salía en los medios nacionales, en los medios más importantes, que la retuiteaban, que la compartían los principales líderes de opinión, digamos, de salud, científicos. La verdad, Sole, que increíble. ¿Y cómo estamos ahora, Sole, con los datos? Bueno, sí, justo eso que mencionás es súper importante, porque a través de la red social Twitter nos pudimos hacer de un grupo que es multidisciplinario, está conformado por gente que viene de la epidemiología, por físicos, por químicos, lo cual nos da también una visión que nosotros no tenemos desde la ingeniería en sistemas claramente, pero que nos permite comprender mucho mejor la situación epidemiológica. Y en la actualidad lo que estamos viendo, que nos preocupa un poco, es que comenzó a haber desde principio de marzo, se comenzó a ver un crecimiento. Y además es un crecimiento que semana a semana se ha ido incrementando. Es decir, la primera semana de marzo habían crecido un 2% los casos con respecto a la última de febrero. En la segunda ya era un 5% el crecimiento. Y en la tercera semana de marzo habían crecido entre un 11 y un 13%. Esta semana vamos a ver cómo sigue, cómo continúa, porque sabemos muy bien que los fines de semana y los días lunes, por lo general, se cargan menos cantidad de casos por una cuestión administrativa y demás. Entonces, seguramente a mediados de semana vamos a tener un panorama un poco más claro. Lo que sí es claro es que la suba existe, están subiendo, lento los casos, pero están subiendo. Y bueno, y esto evaluado en el contorno, digamos, en la situación en realidad sudamericana que están pasando la pandemia con los países limítrofes, que vemos un Uruguay que está en su peor momento, con nuevas cepas, Brasil con las camas de terapia intensiva completamente colapsadas, Chile con restricciones que casi volvieron a fase 1 en las principales ciudades, nos prenden muchas alarmas, porque nosotros tenemos mucho contacto con los países vecinos. Sí. Y más lejos nosotros somos limítrofes de Paysandú, digamos, de la República Oriental del Uruguay, y tenemos una comunicación continua desde lo comercial, turístico y demás. Claro, yo creo que en más o en menos nos hemos encontrado repitiendo estos números de hoy 8.000 y pico de casos, 5.000, 6.000, y me parece como importante resaltar para qué sirven estos números, qué nos permiten o qué les permiten, mejor dicho, a quienes manejan la estadística con este dato qué hacer. Entonces mi pregunta es si se sabe de algún plan del gobierno para afrontar esta segunda ola que se viene a raíz de estos números estadísticos, para no transmitir simplemente como una especie de, voy a usar esta palabra, pánico. Sería que el número nos permite determinar hacia dónde vamos, qué plan tiene el gobierno para esta segunda ola que parece que llega más rápido que ligero. Sí, tal cual. En realidad los números siempre deben ser tenidos en cuenta para cualquier tipo de tomas de decisiones. En este momento, como bien sabrán, se están analizando el tema de, por ejemplo, de cierres de fronteras. ¿Por qué? Porque estamos con la alerta de nuevas cepas que serían mucho más contagiosas, con periodos de infección más largos y mucho más letales que el clásico o el tradicional coronavirus que tuvimos durante todo el 2020. Sí. Y como se han detectado en los países limítrofes, una de las medidas que inclusive desde la comunidad científica se solicitó hace más de 2 semanas, que ese tipo de medidas tienen que ser tomadas a tiempo, previo a que ya tengamos el problema dentro del país, porque uno cuando ya lo tiene adentro es muy difícil revertir la situación. Entonces, bueno, en este momento sé que se están analizando este tipo de medidas, sobre todo con turismo, ser un poco más estrictos con el retorno de los turistas al país, de exigir
cuarentenas en hoteles como para poder controlar mejor de que realmente se cumplan. Creo que es una medida bastante acertada desde ese punto de vista. Por otro lado, también se está apostando mucho al plan de vacunación, que creo que no va a servir en este momento para evitar una segunda ola, pero sí puede llegar a reducir lo que es la mortalidad que ocasiona el virus, sobre todo en los mayores y en el personal de salud que se vio muy afectado durante el 2020. Creo que en general son esas las medidas. En Argentina, por lo que hemos analizado después de todo un año de pandemia, siempre se apostó a aplanar la curva, no a achatarla del todo, es decir, no se apostaba a eliminar el virus, sino más bien a suavizar la curva de la epidemia. Y con eso también reforzar un sistema de salud para que no colapse. Creo que ese tipo de políticas que estuvo muy claro desde el principio se logró cumplir, es decir, el sistema de salud en Argentina, salvo escasas excepciones, no ha colapsado, y creo que se tiende en este momento a lo mismo, al mismo tipo de política, evitar que el sistema de salud colapse, tratar de reducir la mortalidad con la vacunación y evitar la circulación comunitaria de nuevas cepas que, bueno, como recién mencionábamos, son por ahí las que han puesto en jaque nuevamente a países donde ya venían muy bien, con la epidemia muy bien controlada. Sole, y la verdad que a esta altura y con lo que nos contabas y con lo que está pasando en los países limítrofes, parece que hace un milagro que todavía en Argentina no estemos en una situación similar. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Sí, realmente uno siempre le queda un poco la duda, ¿no? De hasta dónde. Pero en Argentina se está haciendo una vigilancia genómica desde hace un par de meses, desde que se descubrieron cepas en otros países, se comenzó esa vigilancia genómica. De hecho, se han detectado estas nuevas cepas, pero en extranjeros, cuando venían de viaje, no todavía en circulación comunitaria. Esto no implica de que no esté sucediendo. Lo que por ahí nos da cierta tranquilidad es que en la mayoría de los países donde sí comenzó a circular en forma comunitaria las cepas nuevas, sobre todo la de Manaos o la de Sudáfrica, se vio casi automáticamente en lo que fue la curva de casos y de fallecidos. Y nosotros todavía no tenemos un crecimiento que nos indique de que pueda estar circulando esta nueva cepa, en forma comunitaria al menos. Claro, hoy me llamó mucho la atención la noticia de que veterinarios en el Reino Unido reportaban síntomas en perros y gatos, en mascotas, un tema que de la variante británica, un tema que hasta el momento venía siendo descartado, pero bueno, es un tema que está en estudio todavía. Totalmente, hay un par de estudios, pasa que es muy difícil poder determinarlo porque como sabemos acá en Argentina no se hisopan a las mascotas o a los animales. Claro. Es muy difícil detectar. Por otro lado, hay que ver también qué tipos de anticuerpos puede generar un animal que no generamos nosotros los humanos. Claro. Y varias cuestiones. Hasta el momento no hay estudios sólidos que indiquen la presencia en animales. Y los pocos que ha habido tampoco pueden asegurar de que se transmita de animal a humano. Claro, correcto. Sole, las razones de esta segunda ola se deben netamente a esta cepa que ya venía circulando, a este primer coronavirus, o a las nuevas cepas que hacen que todo se replique o se contagie de manera más rápido, se expanda de forma más progresiva, no más rápida. Comprendo. En realidad la segunda ola se esperaba igual sin cepas nuevas, porque al menos en los países europeos se vio que una vez que llegó el frío, que la gente comenzó a reunirse en lugares cerrados. Hoy sabemos que la vía aérea es una de las principales vías de contagio, es decir, cuando uno permanece en un ambiente cerrado con una persona que pueda estar infectada, asintomático, es muy probable de que el virus quede en el aire como una especie de flotando, ¿sí?, a través de aerosoles, entonces uno lo puede llegar a respirar y de esa forma contagiarse. Que eso, por ejemplo, es una ventaja porque en marzo del año pasado se desconocía y hasta se negaba esa posibilidad de contagio, y hoy sabemos que es una de las principales causas, que tal vez no es tan importante el contagio a través de superficie. Sole. Con eso, ¿a qué iba? Por ahí, en la llegada de temperaturas más frías,
uno tiende a juntarse en lugares cerrados, claro, lo que, digamos, hace que sea mucho más propicio el contagio, ¿sí? Las probabilidades de contagiarse, las actividades que uno realiza sí, tienen mayor riesgo de contagio. Claro, son sí, menos al aire libre, estamos más encerrados, ventilamos menos. Sole, ¿y las provincias argentinas cómo están en este momento? ¿Cuáles son las más complicadas o en las que está avanzando más el virus? Bueno, ustedes no sé si escucharon que hay dos indicadores interesantes que planteó el Ministerio de Salud de la Nación, Sí, que uno indica la incidencia, es decir, la cantidad de casos en base a la población de un lugar, y otro indica la razón de crecimiento, es decir, cómo viene avanzando o no. En la actualidad hay 18 provincias que están con esa razón de crecimiento por encima de 1. ¿Qué implica esto? De que está creciendo, sí, levemente, pero está creciendo. Hay en este momento tenemos además, por ejemplo, en la capital federal, que tiene los dos indicadores que estableció el Ministerio de Salud de Nación para medir el riesgo, los dos indicadores que le darían que están en un riesgo alto. Eso sucede en Capital Federal, en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe y en Tucumán. Y después, el resto de las provincias tienen, en la gran mayoría, uno de estos indicadores con riesgo alto sería. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa, ustedes tienen un factor de crecimiento en 1,08, es decir, 1,1, que implica que crece un 10% cada 14 días. Está incrementándose. Lo cual dentro de todo todavía se puede decir está controlado, pero con una incidencia alta, con una incidencia por encima de lo establecido por Nación, claro, que estableció que si tenían 150 casos en 14 días, 150 casos cada 100.000 habitantes, sí, en 14 días la provincia tenía un riesgo de incidencia alto. Y en la actualidad en la provincia de La Pampa ese indicador está en 348. Claro. Es una de las provincias con la incidencia más alta en este momento. Wow, datazo. Y supongo que además de la incidencia por población, tiene que ver, digamos, la forma o el estilo o los lugares donde habitan las personas. No es lo mismo vivir en edificios que vivir en casas con jardín, con patio. Digo que las medidas me parece que deberían ser diferenciales en ese sentido, ¿no? Como aquel marzo donde se estandarizó todo y era lo mismo para alguien que vivía en Capital Federal que para quien vive en el oeste pampeano, en su casa con, no sé, un contacto con un ser humano cada 15 cuadras, por ejemplo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que las medidas que se tomaron en marzo, tal vez para muchos de los que habitamos en provincias donde tenemos la posibilidad de aire libre, que estamos mucho más distanciados, que por lo general nuestras actividades no implican aglomeración de personas, fueron tal vez un poco extremas al principio y eso generó también un poco el hartazgo, ¿no? Porque estábamos encerrados cuando todavía no teníamos casos en muchas provincias y luego cuando realmente llegaron los casos, bueno, estábamos un poco hartos de toda la situación. Pero sí, totalmente, hoy se sabe que lo que son las medidas de aislamiento deben ser tenido, o sea, deben tener en cuenta la situación de la región, del departamento, de la localidad y demás. Sí. Como bien mencionabas, no es lo mismo la densidad poblacional de Capital Federal que la que pueden tener en La Pampa o acá en Concepción del Uruguay. Claro. La densidad poblacional es uno de los factores, obviamente, que cuanto el virus se contagia de persona a persona. Cuantos más contactos tengamos con las personas, más riesgo tenemos de contagiarnos. Entonces, en cualquier localidad donde se pueda mantener este distanciamiento, seguramente va a haber menos riesgo. Sole, ¿y cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo este camino que recorrieron como equipo en este año tan particular, no? Uy, montón. Mira, no solo desde el punto de vista del virus, sino desde esto que hablábamos en un principio, de que el trabajo de uno puede ser valorado a nivel nacional, que no necesitamos estar únicamente en Capital Federal para poder hacer un trabajo serio o con responsabilidad, que los equipos interdisciplinarios siempre ayudan y vamos a sacar siempre un saldo positivo de los equipos interdisciplinarios, por más de que sea complejo de trabajar, pero creo que
eso es una gran experiencia que hemos tenido, que muchas veces también juzgamos a los de Capital Federal con una mirada centralista, sí, y que tal vez no es tan así, que se da más en los medios de comunicación que en los habitantes en general. sí. Bueno, creo que fue un año desde lo laboral como grupo de investigación súper positivo, más allá de todo el desastre de la pandemia. Sí, Sole, ¿y proyectos que han surgido a partir de esto para trabajar con provincias o con otros países? No sé, ¿qué les ha pasado? Sí, la verdad nos hemos contactado no solo para el tema COVID, sino también que, por ejemplo, nos han empezado a llamar de algunas entidades. Por ejemplo, les cuento un anecdótico, pero la Asociación de Básquet me llamó para realizar estadísticas de los partidos de las ligas de básquet a raíz de la visibilización que tuvo el trabajo nuestro. También por ejemplo de otro tipo de sectores, ¿no? Y bueno, con todo lo que es estadísticas COVID sí hemos tenido contacto con mucha gente, ¿no? Acá a nivel local, por ejemplo, con los directores de hospitales de la zona, a nivel provincial también hemos tenido muchas reuniones con gobernadores y equipos técnicos de otras provincias como Jujuy, Chaco, digamos, con muchas provincias a través de este gran equipo que formamos también. ¿Cuántos son en el equipo, Sole? En nuestro grupo de investigación, sí, en la actualidad somos 5 personas trabajando en esto. Pero digo, el grupo de trabajo que hemos formado con científicos de otras provincias, cordobeses, de Buenos Aires, con epidemiólogos y demás, a través de ese grupo hemos logrado tener contacto inclusive con gente que hoy es referente a nivel mundial. Hay un par de personas que, Yanir Barsham, que es una persona que trabajó mucho con el ébola, sí, cuando fue la epidemia de ébola. Otra persona, Tomás Cuello, no sé si lo recuerdan, que al principio fue el de la idea del martillo y el martillo y la danza, que fue creo, la filosofía en la que se basaron para implementar la primer cuarentena. sí, Un martillo fuerte, que es un cierre de actividades, y luego danzar, tratar de llevar como en una especie de danza lo que es la epidemia en el país. Bueno, con todo ese tipo de personas que son reconocidas mundialmente, hemos tenido la oportunidad de reunirnos a través de Zoom, ¿no? Lo cual para nosotros fue un orgullo. Imagínense que desde Concepción del Uruguay hubiera sido inalcanzable, sino en otro momento. Qué grande. Bueno, estamos al aire con Soledad Retamal, ingeniera en sistemas, que están haciendo un trabajo en sistemas de información. Están haciendo un trabajo maravilloso desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y armaron un equipo nacional interdisciplinario para estudiar estadísticas y números vinculados con el COVID-19. Así que, Sole, gracias, y bueno, y por muchos éxitos más en lo que están haciendo, sigan adelante. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque era una charla que traíamos pendiente desde hace un tiempo. Sí. Me da mucha alegría poder hablar con vos, sobre todo Mariana, que nos conocemos personalmente, que tenemos una persona en común a la que queremos mucho. Un beso enorme, Margarita. Muchísimos éxitos en este proyecto. Gracias. Que seguramente va a tener mucha difusión. Gracias, Sole, y contá con nosotros para difundir todo lo que hacen desde La Pampa Noticias, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un abrazote. Abrazos.